Hay temas que la historia oficial prefiere no tocar, que los sermones dominicales evitan con cuidado, que las clases de catequesis nunca mencionan, y sin embargo, esos temas están en el centro mismo de los relatos bíblicos, tan presentes en las páginas del Evangelio como los milagros y las parábolas. La prostitución en tiempos de Jesús era una realidad cotidiana, compleja, brutalmente injusta y al mismo tiempo profundamente entretejida en el tejido económico, social y religioso de aquella época. Jesús no la ignoró, no fingió que no existía, la enfrentó de frente, en un gesto que escandalizó a los religiosos de su tiempo y que sigue siendo radical 2000 años después. Para entender esos gestos en su verdadero peso, necesitamos entender primero cuál era esa realidad, y la realidad era mucho más oscura, más compleja y más humana de lo que la mayoría imagina. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para entender la prostitución en el siglo I en Palestina, hay que entender el contexto del Imperio Romano que dominaba la región. En el mundo romano, la prostitución era completamente legal, regulada por el Estado y considerada una institución social necesaria. Los romanos tenían una visión de la sexualidad radicalmente diferente a la que el judaísmo o el posterior cristianismo desarrollarían. Para un romano de la élite, la prostitución no era un problema moral, era una válvula de escape social que mantenía el orden, porque se asumía que los hombres tenían necesidades sexuales que debían satisfacerse de alguna manera. Los prostíbulos, llamados lupanares en latín, eran establecimientos completamente visibles y conocidos. En Pompeya, la ciudad romana conservada por la erupción del Vesubio en el año 79 de la Era Común, los arqueólogos han encontrado más de 30 establecimientos identificados como lupanares o casas de prostitución. Algunos tenían pinturas en las paredes que mostraban los servicios disponibles. Había indicaciones en el pavimento de las calles que señalaban el camino hacia ellos. El lupanar más famoso de Pompeya tenía 5 habitaciones en la planta baja y 5 en la primera planta, con camas de mampostería cubiertas con colchones y frescos eróticos sobre cada puerta. Los precios grabados en las paredes del lupanar de Pompeya revelan que el costo de los servicios era equivalente al precio de un vaso de vino ordinario, lo que indica que era accesible incluso para los estratos más bajos de la sociedad. Los clientes dejaban también grafitos en las paredes con comentarios sobre las trabajadoras, muchos de los cuales han sobrevivido y han sido estudiados por los historiadores. Estos grafitos, escritos en latín vulgar, confirman la total normalización social de la práctica. Las ciudades de Palestina más helenizadas, como Cesarea Marítima, capital administrativa romana de la región, y las ciudades de la Decápolis, tenían sin duda establecimientos similares. La arqueología de Cesarea Marítima ha revelado una ciudad completamente romana en su trazado, con teatro, hipódromo, templos paganos y todos los elementos de la cultura imperial, incluyendo, inevitablemente, sus instituciones sexuales. Jerusalén, como ciudad con mayoría judía y con la poderosa influencia del templo, era diferente, pero no estaba completamente aislada de estas realidades. El judaísmo del siglo I tenía una posición mucho más restrictiva sobre la sexualidad que la cultura romana circundante, pero también estaba lleno de paradojas y dobles estándares que reflejaban las desigualdades de género de la época. La Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, prohíbe explícitamente la prostitución sagrada o cultual, es decir, la práctica de ofrecer servicios sexuales como parte de un rito religioso pagano. El Deuteronomio 23:18 dice que no habrá prostituta sagrada entre las hijas de Israel, ni habrá sodomita sagrado entre los hijos de Israel. Sin embargo, la prostitución secular o comercial era tratada de manera diferente. El texto bíblico del Antiguo Testamento menciona prostitutas en numerosas ocasiones sin condenarlas explícitamente como institución. En el libro de Josué, Rahab, la prostituta, ayuda a los espías israelitas en Jericó y es salvada con toda su familia. En el libro de los Jueces, Sansón visita a una prostituta en Gaza. El libro de los Proverbios dedica varios capítulos a advertir a los jóvenes contra las mujeres de costumbres libres, lo que implica que su existencia era conocida y frecuente. La Mishnah, el código legal judío compilado en el siglo II de la Era Común, pero que refleja prácticas anteriores,
menciona la prostitución en varios contextos sin requerir su erradicación. La doble moral era flagrante. Un hombre judío que utilizara los servicios de una prostituta no judía incurría en impureza ritual, pero no era condenado socialmente de la misma manera que una mujer que vendiera sus servicios. La mujer que era identificada como prostituta quedaba marcada socialmente de por vida, excluida de las instituciones religiosas y civiles, considerada impura, incapaz de casarse con un sacerdote. El hombre que era su cliente no sufría consecuencias comparables. Hay un episodio del Antiguo Testamento que ilustra esta doble moral con una claridad casi quirúrgica: la historia de Judá y Tamar en el Génesis capítulo 38. Tamar, viuda sin hijos, se disfraza de prostituta y se pone en el camino de su suegro Judá, que la toma por una prostituta y tiene relaciones sexuales con ella, dejándole un manto y un sello como prenda de pago. Cuando más tarde Judá se entera de que Tamar está embarazada y cree que es por inmoralidad, ordena que la quemen. Tamar presenta las prendas. Judá las reconoce y se ve obligado a admitir: ella es más justa que yo. El hombre que utilizó los servicios de una prostituta queda libre. La mujer que ejerció la prostitución casi es ejecutada. La historia bíblica narra esta doble moral sin suavizarla. Para entender la realidad de la prostitución en tiempos de Jesús, hay que preguntarse algo que la historia oficial rara vez se pregunta: ¿quiénes eran estas mujeres? ¿Por qué estaban en esa situación? La respuesta es dolorosa y no tiene nada de glamorosa. La gran mayoría de las mujeres que ejercían la prostitución en el siglo I lo hacían como resultado directo de la pobreza extrema, la ausencia de protección legal y la total dependencia económica de las mujeres respecto a los hombres en la sociedad antigua. En la sociedad del siglo I, una mujer tenía 3 opciones básicas de supervivencia: vivir bajo la autoridad de su padre, vivir bajo la autoridad de su marido o vivir bajo la autoridad de su hijo adulto. Fuera de estas estructuras patriarcales, una mujer sola era económicamente extremadamente vulnerable. Las viudas sin hijos que la mantuvieran, las mujeres divorciadas que sus familias no querían de vuelta, las esclavas liberadas sin red de apoyo, las hijas de familias destruidas por las deudas o la guerra. Todas estas mujeres podían encontrarse en una situación donde la prostitución era literalmente la única alternativa a la muerte por hambre. Las esclavas ocupaban el eslabón más bajo de esta jerarquía brutal. En el mundo romano, los dueños de esclavos podían prostituir a sus esclavas sin ningún tipo de restricción legal. Las esclavas que trabajaban en tabernas o mesones frecuentemente eran también forzadas a ofrecer servicios sexuales a los clientes. No tenían posibilidad de negarse. No había ningún mecanismo legal que las protegiera. Sus cuerpos eran literalmente propiedad de sus amos. Los historiadores calculan que en el Imperio Romano entre el 20 y el 30% de la población era esclava, lo que da una idea de la escala del problema. En Palestina, la situación era agravada por el sistema de impuestos romano. Las familias campesinas que no podían pagar sus impuestos perdían sus tierras y caían en espiral de deuda. Los hombres que no podían pagar sus deudas podían ser vendidos como esclavos junto con sus familias. Los hijos podían ser separados de sus padres. Las niñas podían ser vendidas o entregadas en matrimonio a edades muy tempranas para saldar deudas. En este sistema, la línea entre pobreza extrema y explotación sexual era extremadamente delgada. Los evangelios mencionan varias veces a mujeres descritas como pecadoras o de mala reputación, y durante siglos la tradición cristiana las ha agrupado bajo la etiqueta vaga de prostitutas. Es importante separar lo que los textos dicen de lo que la tradición posterior supuso. El caso más famoso es el de María Magdalena. Que María Magdalena fuera una prostituta es una tradición que no tiene ningún fundamento en los textos bíblicos. El Nuevo Testamento la describe como una mujer de quien Jesús expulsó 7 demonios, que lo acompañó junto con otros discípulos y que fue la primera persona en ver a Jesús resucitado. Nada en los evangelios la asocia con la prostitución. La confusión comenzó en el siglo VI, cuando el Papa Gregorio I, en un sermón del año 591, identificó a María Magdalena con la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús en el Evangelio de Lucas y con María de Betania, hermana de Lázaro.
Estas son tres mujeres distintas en los evangelios, pero Gregorio las fusionó en una sola figura y añadió la interpretación de que la mujer pecadora de Lucas era una prostituta. Esta confusión se mantuvo en la tradición católica occidental durante más de 1000 años, hasta que el Concilio Vaticano II la revisó en la segunda mitad del siglo XX. La Iglesia Católica reconoció oficialmente en 1969 que María Magdalena no era la misma persona que la mujer pecadora de Lucas. Deja tu like, suscríbete y comparte. Sin embargo, hay en los evangelios menciones concretas de prostitutas, usando la palabra griega pornai. Jesús mismo las menciona en un contexto sorprendente. En Mateo 21:31, en una discusión con los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, Jesús les dice: «En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las prostitutas le creyeron». Esta declaración es enormemente reveladora. Jesús usa a las prostitutas como ejemplo positivo de fe y arrepentimiento frente a la hipocresía religiosa de los líderes. La parábola del hijo pródigo, en Lucas 15, también hace referencia indirecta a la prostitución. El hermano mayor, lleno de resentimiento, le dice al padre que su hermano menor ha devorado sus bienes con prostitutas, usando la palabra pornai. Esta mención está diseñada por Jesús para provocar una reflexión sobre el juicio moral y el perdón, no para condenar a las mujeres involucradas, sino para evidenciar el rencor hipócrita del hermano mayor. Aunque técnicamente no involucra a una prostituta, el episodio de la mujer sorprendida en adulterio en Juan 8, del 1 al 11, es el texto más poderoso de los evangelios sobre el tema de la sexualidad femenina, el juicio moral y la hipocresía religiosa. Los escribas y fariseos traen ante Jesús a una mujer que dicen haber sorprendido en adulterio, y recuerdan que la ley de Moisés ordena que esas mujeres sean apedreadas. Le preguntan a Jesús qué dice él al respecto, buscando tenderle una trampa. Si dice que la lapiden, parece cruel y va contra su reputación de misericordioso. Si dice que no la lapiden, parece que viola la ley de Moisés. La primera pregunta que cualquier lector atento debe hacerse es: ¿dónde está el hombre? La ley de Moisés en el Levítico y el Deuteronomio establece que tanto el hombre como la mujer sorprendidos en adulterio deben ser ejecutados. Si la mujer fue sorprendida infraganti, el hombre también estaba allí. El hecho de que solo presenten a la mujer es ya la primera evidencia de la doble moral que Jesús va a destruir. La mujer es usada como moneda de cambio en un debate teológico. Su vida importa menos que la argumentación abstracta sobre la ley. Jesús se agacha y escribe en el suelo. Los comentaristas han especulado durante siglos sobre qué escribía. ¿Los pecados de los acusadores? ¿La ley que pedían que se aplicara? ¿Simplemente estaba ganando tiempo para que la tensión bajara? Los textos no lo dicen. Luego se levanta y dice la frase que ha recorrido 2000 años de historia: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra», y vuelve a agacharse y escribe en el suelo. Los acusadores, comenzando por los más viejos, se van yendo uno por uno hasta que no queda nadie. Jesús le dice a la mujer: «¿Nadie te condenó?». Ella responde que nadie, y Jesús concluye: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Este episodio tiene una historia textual complicada. Los manuscritos griegos más antiguos del Evangelio de Juan no lo incluyen, y muchos estudiosos consideran que fue añadido al texto de Juan en una fecha posterior, aunque probablemente recoge una tradición histórica auténtica sobre Jesús. Sea cual sea su historia textual, su impacto teológico es enorme. Jesús desactiva la violencia ejecutora, señalando la universalidad del pecado. Se niega a condenar a la mujer sin renunciar a llamar pecado al pecado, y devuelve a la mujer su dignidad y su futuro. Una de las controversias históricas más interesantes sobre la sexualidad en el mundo bíblico gira en torno a la figura de las Kedeshot, palabra hebrea que aparece en el Antiguo Testamento y que durante siglos fue traducida como prostituta sagrada o prostituta del templo. La teoría clásica de los historiadores del siglo XIX y principios del XX afirmaba que los templos cananeos, y en algunos períodos, el propio culto israelita, incluían mujeres que ofrecían servicios sexuales
como parte de los rituales religiosos, una práctica asociada con los cultos de fertilidad. Sin embargo, investigaciones más recientes de historiadores como Phyllis Bird y otros han cuestionado esta interpretación. La palabra Kedeshah viene de la raíz hebrea kadosh, que significa santo o separado, y puede referirse simplemente a una mujer dedicada a una deidad, no necesariamente con connotaciones sexuales. La arqueología del mundo cananeo y del Oriente Próximo Antiguo no ha proporcionado evidencias arqueológicas sólidas de una institución sistematizada de prostitución sagrada como la que los historiadores del siglo XIX imaginaban basándose en fuentes griegas como Heródoto, cuya descripción de la prostitución sagrada en Babilonia muchos estudiosos consideran hoy una fantasía orientalista más que un registro histórico fiable. Lo que sí es claro es que el Antiguo Testamento usa metáforas sexuales y de prostitución de manera extensa para describir la infidelidad religiosa de Israel. Los profetas Oseas, Jeremías y Ezequiel describen a Israel como una esposa infiel que se prostituyó con dioses extranjeros. Oseas incluso vivió esto de manera literal. Dios le ordenó casarse con una mujer llamada Gomer, descrita como una mujer promiscua, como símbolo vivo del amor de Dios por un pueblo infiel. La metáfora de la prostitución para la idolatría está tan profundamente arraigada en el lenguaje profético que el libro de Ezequiel dedica el capítulo 16 entero a una alegoría detallada y explícita sobre Jerusalén como mujer que se prostituyó con Egipto, Asiria y Babilonia. Uno de los detalles más sorprendentes y más significativos de los evangelios es que el Evangelio de Mateo abre con la genealogía de Jesús, y en esa genealogía incluye a 4 mujeres. En el mundo antiguo, era ya inusual incluir mujeres en una genealogía, pero lo que hace completamente extraordinaria la elección de Mateo es quiénes son esas 4 mujeres. Tamar, que se disfrazó de prostituta para engañar a su suegro Judá. Rahab, que era prostituta en Jericó y ayudó a los espías israelitas. Ruth, una mujer moabita, extranjera, perteneciente a un pueblo despreciado por los israelitas. Y Betsabé, que tuvo relaciones con el rey David mientras era la esposa de Urías elitita. Esta elección no es accidental ni inocente. Mateo, escribiendo para una audiencia judía, está haciendo una declaración teológica poderosa desde la primera página de su evangelio. El linaje del Mesías incluye mujeres que la sociedad habría considerado impuras, extranjeras, manchadas. Dios no trabaja a través de las líneas de pureza que los humanos establecen. La santidad genealógica del Mesías no se mide por la irreprochabilidad moral de sus antepasados, sino por la gracia que transforma las historias rotas en historia sagrada. Rahab, en particular, tiene una historia fascinante. Era una prostituta en Jericó cuando los espías israelitas llegaron a explorar la ciudad antes de la conquista. Los escondió en su casa, los ayudó a escapar por la muralla atando una cuerda roja a su ventana y a cambio pidió protección para ella y su familia cuando Israel tomara la ciudad. Los espías le prometieron que la señal de la cuerda roja los identificaría y serían salvados. Y así ocurrió. Rahab y su familia sobrevivieron mientras Jericó era destruida. La tradición judía posterior la elevó al rango de heroína de la fe. En el Nuevo Testamento, la carta a los hebreos la incluye en el catálogo de los héroes de la fe junto a Abraham, Moisés y David. La carta de Santiago la cita como ejemplo de que la fe sin obras es muerta. Rahab la prostituta es el ejemplo de fe activa. Lo que distingue radicalmente a Jesús de todos los maestros religiosos de su época en relación con las mujeres marginadas es su disposición a relacionarse con ellas públicamente, a tratarlas con dignidad, a reconocer su fe y a restaurarles la posición social que el sistema les había negado. En el mundo del siglo I, un rabino que hablara en público con una mujer desconocida era una rareza notable. Un rabino que se dejara tocar por una mujer de reputación dudosa era simplemente impensable. El episodio de la mujer que unge los pies de Jesús en casa de Simón el fariseo, narrado en Lucas 7, del 36 al 50, es en este sentido extraordinario. Lucas describe a la mujer como una pecadora conocida en la ciudad, lo que en el contexto del siglo I es casi con certeza una referencia a que se la identificaba como prostituta
o como mujer de vida sexual irregular. Ella entra a la casa de Simón sin ser invitada, lo que en sí ya era una transgresión de las normas sociales. Se pone detrás de Jesús mientras él está reclinado a la mesa. Comienza a llorar y sus lágrimas caen sobre los pies de Jesús. Le seca los pies con su cabello, los besa y los unge con perfume de un frasco de alabastro. El gesto de soltar el cabello en público era en la cultura judía del siglo I profundamente íntimo y socialmente transgresor. Las mujeres casadas llevaban el cabello cubierto. Mostrar el cabello suelto en público era una señal de liviandad o de aflicción extrema. Que la mujer use su cabello para secar los pies de Jesús es un gesto de una vulnerabilidad absoluta. Simón el fariseo observa todo esto con repulsión y piensa para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Para Simón, el contacto con esa mujer mancha a Jesús. Para Jesús, el contacto con esa mujer es un acto de amor que merece reconocimiento. Jesús responde con una parábola sobre dos deudores, uno que debía mucho y otro que debía poco, y a quienes el acreedor perdonó la deuda a ambos. ¿Cuál de ellos le amará más? Simón responde que el que más le fue perdonado. Exactamente, dice Jesús, y señala el contraste entre la hospitalidad mínima que Simón le ofreció y los gestos desbordantes de amor de la mujer. Luego dice las palabras que definen su postura: sus pecados, que son muchos, le son perdonados porque amó mucho, pero al que poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dice directamente: tus pecados te son perdonados. Ve en paz. El libro del Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, contiene una de las imágenes más dramáticas y polémicas de toda la Biblia, la gran ramera de Babilonia, descrita en los capítulos 17 y 18. Esta figura aparece sentada sobre muchas aguas, vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, con una copa de oro en la mano llena de abominaciones. En su frente hay un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Los estudiosos bíblicos están de acuerdo en que esta figura no es una prostituta literal, sino una alegoría política y religiosa. Babilonia, en el Apocalipsis, es el nombre en código para Roma, el imperio que en el momento de la escritura del Apocalipsis, probablemente durante el reinado del emperador Domiciano hacia el final del siglo I, perseguía a los cristianos. La imagen de la prostituta se usa para describir la seducción corrupta del Imperio Romano, su promesa de riqueza, poder y placer a cambio de la lealtad que solo merece Dios. Los reyes de la tierra que se embriagan con el vino de su fornicación son los reinos vasallos que colaboraron con Roma a cambio de participar en sus beneficios económicos. Al recorrer la historia de la prostitución en el mundo bíblico y en el tiempo de Jesús, emerge una imagen que desafía la simplificación moralista en todas las direcciones. No es la imagen de una sociedad pura contaminada por el vicio, ni la de una sociedad liberal que necesitaba ser reprimida. Es la imagen de una sociedad profundamente desigual, donde las mujeres más vulnerables pagaban el precio más alto por las contradicciones de un sistema que las usaba y las condenaba al mismo tiempo. Lo que hace a Jesús singular en ese contexto no es que hablara de moralidad sexual, que muchos maestros de su época hacían. Lo que lo hace singular es que se negó a tratar a las mujeres identificadas como pecadoras, como problemas morales a resolver o como instrumentos de ejemplo teológico para otros. Las trató como personas, las miró a los ojos, escuchó sus historias, reconoció su amor, su fe, su humanidad. En un mundo donde el valor de una mujer dependía de su pureza sexual, eso era una revolución. Y quizás lo más perturbador de todo es que Jesús usó a las prostitutas arrepentidas no como el ejemplo del pecado más grave, sino como el ejemplo de la fe más auténtica. Las señaló como modelos frente a los líderes religiosos respetables que no reconocieron a Juan el Bautista ni al propio Jesús. El mensaje es claro y todavía incomoda a quienes prefieren una religión que separa limpiamente a los buenos de los malos. La disposición a reconocer la propia necesidad de gracia puede venir de los lugares y las personas que menos esperamos. Y el lugar más cercano al corazón del Evangelio no siempre es el banco de la primera fila de la sinagoga. 2000 años después, la historia de esas mujeres sigue siendo incómoda y necesaria.
Nos recuerda que detrás de cada etiqueta social hay una historia humana, que la dignidad no depende de la reputación que el sistema otorga, y que la misericordia auténtica no hace preguntas sobre el pasado antes de tender la mano. Eso es lo que encontraron las mujeres marginadas de Galilea y Judea cuando se cruzaron con Jesús. Y es todavía, para quien quiera verlo, el corazón más perturbador y más hermoso de su mensaje. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.